Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañen en un espacio más de Visor Universitario a través de Cambio de Michoacán. Yo soy Georgina Morales y le doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que siempre tenemos buenas noticias y hoy tenemos una muy buena noticia a través de este premio que le dieron a la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios. Está con nosotros justamente la directora, la doctora Ana María Méndez Puga. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Al contrario, gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues justamente hace unos días entregaron este reconocimiento, es la entrega del premio a la ciencia, tecnología e innovación en materia de vinculación que otorga el CECTI, el centro, lo que antes era el Centro Estatal de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado, y entiendo que también otras instituciones, doctora. Bueno, en nuestro caso creo que competimos con varias propuestas. El Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación vio con buenos ojos, ¿no? Los jurados, no sé de dónde hayan sido los jurados, vieron con buenos ojos el trabajo de vinculación que hemos hecho a lo largo ya de casi 7 años, desde el 2006 estamos trabajando. Ya más en campo desde el 2007, en campamentos de familias jornaleras agrícolas migrantes. Entonces, bueno, pues ha sido un importante reconocimiento porque trabajamos con el PRONIM, que es el programa de educación preescolar y primaria para niños y niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes. Y bueno, pues a su vez el PRONIM ha generado una vinculación con otras instituciones de diversa índole, ¿no? De salud, de política social, de desarrollo social, CEDESOL, el DIF, los ayuntamientos, el ayuntamiento de Tanuato, el de Yurécuaro, el de Guaguayana. Pues hemos estado en un trabajo con varias instituciones y bueno, pues con un liderazgo importante de la Universidad Michoacana. ¿Cómo se integra este equipo de trabajo que logró finalmente este trabajo por el que finalmente se da este premio? Bueno, el PRONIM no existía en Michoacán, ¿no? Es un programa federal del Gobierno Federal de la Secretaría de Educación Pública. No existía y, bueno, pues se decide abrirlo. Existía atención educativa para niños y niñas de familias jornaleras por parte del CONAFE, con un modelo que se llama MEIPIM. Y, bueno, deciden también abrir la Secretaría de Educación Pública al PRONIM. Entonces, el PRONIM dice, bueno, pues para ser más pertinentes necesitamos acompañarnos de una investigación. Nos convocan a ser partícipes de esa investigación y a asumir el liderazgo porque, bueno, pues es más común que en la universidad haya investigadores con reconocimiento que tengan registro en CONACYT, que hayan tenido ya proyectos financiados y que eso asegure pues cierta condición de éxito, ¿no? Que el proyecto sea financiado. Es más común que suceda eso que en la Secretaría de Educación, no porque no haya investigación, sino porque es más común que se maneje desde esa visión en la universidad. Entonces nos invitan, nos aprueban el proyecto y comenzamos el acompañamiento y pues se forma un grupo junto con ellos. O sea, no, claro, hay tareas muy específicas de ellos en la coordinación del programa educativo, pero muchas de investigación, pues ellos estaban a la par que nosotros, ¿no? Varias tareas. Y bueno, pues así se inicia el trabajo y pues es hasta la fecha que lo continuamos. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál fue el tema central o el tema central? Nosotros tenemos una línea en nuestro cuerpo académico que es escolarización y desarrollo. Y esta escolarización en desarrollo en particular en contextos de pobreza y exclusión. Nos interesa sobre todo sí ver la escolarización y el desarrollo en otros contextos, pero sobre todo en esos contextos donde pues poco se investiga. Y en el marco de esa línea nosotros pues habíamos trabajado también el tema de migración. Así es. Y decidimos pues juntar ambas líneas. Otra línea que tenemos es cultura escrita, también en contextos de pobreza y exclusión. Y vinculamos todas las líneas del cuerpo académico tratando de hacer un diagnóstico de la situación de los niños y niñas y sus familias, porque incluimos también a las madres, a los padres en el proceso de investigación. El primero pues fue ir generando resultados parciales, ir generando propuestas. O sea, teníamos una revisión, pues nosotros
es una modalidad de investigación que se le llama investigación-acción. Entonces, teníamos conclusiones parciales, hacíamos propuestas, PRONIM las ponía en marcha. Eso es lo exitoso de esta vinculación, porque generalmente uno como investigador hace la investigación y tiene pues el impacto puede ser a mediano plazo, cuando bien le va a uno, es muy raro que sea a corto plazo. Claro. Hay investigaciones pues que no tienen impacto hasta el muy largo plazo, y en este caso era a corto plazo, era inmediatamente que venía el impacto, que venía una posibilidad de hacer algo. Esto no quiere decir que hayamos resuelto el problema, ¿no? Sí. Es un problema muy complejo, con múltiples variables, y tratábamos de saber qué le sucede a esas familias, cómo es que llegan, cómo permanecen, qué hacen, ¿no? Qué hacen para vivir, cómo interactúan, sus dinámicas, de qué se enferman, ¿no? O sea, todo lo que pudiéramos saber en un primer momento, e ir generando propuestas, qué tipo de maestro, qué tipo de escuela, qué dinámicas, los horarios. Son niños que van a la escuela durante 3 meses, en el periodo más largo, ¿no? Claro, mientras no tienen en los campos agrícolas, y luego se regresan a sus comunidades de origen. Entonces, pensar vínculos con las comunidades de origen, ver el sistema de registro, la pertinencia de ese sistema de registro del PRONIM, pues incluimos muchas variables. Por eso es una investigación cualitativa, porque es singular, ¿no? Es para ese contexto y para que en ese contexto sirva. Claro, muchas de las cosas sirvieron para otros contextos, porque bueno, el PRONIM es un programa que está en varios estados de la República. Entonces, pues se fueron intercambiando experiencias con otros estados. ¿Y trabajaron en alguna zona específica de Michoacán? Sí, iniciamos trabajando un poco en Huetamo, para conocer un poco el campo, pero finalmente se decide que CONAFE sigue atendiendo Huetamo y PRONIM comienza a atender Yurecuaro, Tanuato, comenzamos en Tanuato, el primer ciclo agrícola, luego fue Yurecuaro, se incorporó Yurecuaro, y después Coahuayana, después se incorporó Antunes y Tepalcatepec. Okay. Entonces fueron en esos municipios. De hecho, donde nosotros más hemos trabajado es Yurecuaro, Tanuato y Coahuayana. ¿Y qué encontraron, doctora? ¿Cuál fue la situación así en términos muy generales que encontraron? Bueno, pues en efecto hay una condición de pobreza y exclusión, ¿no? En estas familias. Eso está por demás decirlo. Vienen de los municipios más pobres del país, de la Sierra de Guerrero. Son tlapanecos, mixtecos, son indígenas en su mayoría. Algunas mujeres y algunos niños son monolingües en su lengua originaria de su pueblo. Pueden hablar el tapaneco, el mixteco. Encontramos familias de Chichimeca Jonás, un grupo que ya está casi en proceso de extinción, junto con su lengua y su cultura. Son muy pocas familias originarias de Guanajuato, la mayoría de ellas. Encontramos algunos amuzgos, varios triquis, sobre todo cuando se dio la crisis de los triquis en Oaxaca, varias familias de triquis. Encontramos algunos niños repatriados, ¿no? Niños de familias repatriadas, unos niños de Washington, niños de California que venían repatriados y que la escuela regular no los aceptaba por el momento, la escuela por pues falta de documentos, porque a veces las familias se vienen sin nada, ¿no? Son repatriados y llegan tal cual. Y entonces encontramos también algunos niños de origen repatriados, niños de Michoacán. Encontramos que pues son familias con pobreza patrimonial, algunos en pobreza alimentaria también. Trabaja toda la familia, trabajan con fines de supervivencia. Es muy difícil para ellos construir un patrimonio con lo que ingresan, por eso trabaja toda la familia, porque eso les permite hacer un pequeño patrimonio para su regreso a su comunidad, hacer un cuartito o solamente pues vivir el tiempo que están sin trabajar en su comunidad. Claro, no sin trabajar, trabajan en una pequeña tierra que tengan, o algunos no tienen tierra, ¿no? Algunos pues trabajan en la tierra de su papá, de su mamá, de algún hermano. Son familias de vocación campesina, les gusta el campo, o sea, son familias que, claro, si hubiera otro empleo, pues trabajarían en otro empleo, pero les gusta también el campo, o sea, hay una tradición, es parte de su cultura, el vínculo con la tierra. Y ojalá, pues, lo que ellos añoran, las señoras sobre todo, es si aquí yo consiguiera un pedacito de tierra que me vendieran barato,
juntaba, lo compraba porque aquí sí se puede trabajar, ¿no? Claro. Entonces es su sueño tener un pedazo de tierra y trabajar la tierra. Para otros, pues su sueño es ir a Estados Unidos. Tienen diversos sueños. Hay familias, como lo ha señalado ya toda la literatura al respecto, hay familias que son golondrinas, que van de campo en campo, o otros pendulares. Muchos pendulares son de Michoacán, por ejemplo. O sea, el propio Michoacán. Perdón, con pendular? Pendular es el que va de su comunidad al campo agrícola y regresa, va y viene. Uh-huh. Y el golondrino va de campo en campo. O sea, y se pueden ir de Michoacán a Nayarit o a Colima o hasta Sinaloa o hasta Baja California. Hay, por ejemplo, de Janitzio, hay muchas familias en Baja California, ¿no? Hay bastantes, por ejemplo, en La Paz. Los maestros de La Paz, del PRONIM, me decían, yo conozco unas familias de Michoacán, ¿no? Uh-huh. Hay muchas familias de Michoacán, porque pues claro, llegamos a intercambiar con ellos en algunos momentos de otros estados, vinieron maestros de Baja California, vinieron aquí a intercambiar sus experiencias, algunos de aquí han ido para allá también. Entonces, bueno, encontramos todo eso y encontramos la necesidad de brindar a los niños oportunidades diversificadas, ¿no? Que los niños tengan, en medio de todo eso, de que están obligados a trabajar, ya sea cuidando a sus hermanos o en el campo, desde muy pequeños, la posibilidad de ofrecerles muchas oportunidades. Son niños que aprenden mucho, o sea, son niños con muchas potencialidades. Aprenden muchísimo del trabajo agrícola, saben mucho. Aprenden también en sus recorridos. Cuando alguien dice, es que los maestros, algunos dicen, es que están como tontos, no saben, o sea, en las escuelas de origen, ¿no? No sí. Hablan y son muy agresivos. Pues son niños acostumbrados ya a otra dinámica de vida, ¿no? Claro. Y a veces esa dinámica los saca de la escuela, ¿no? O sea, los aleja cada vez más de la escuela. Entonces, pues brindarles esas oportunidades para que consoliden los conocimientos escolares. A eso iba. Uh-huh. Va encaminado en ese sentido, en las cuestiones académicas educativas, pues, de estos niños, este trabajo, como a apoyarlos. Sí. Básicamente, el trabajo se orientó, el nuestro, a dar cuenta de la situación y ya hacer propuestas. Y ya ponerlas en marcha, ¿no? O sea, hicimos una propuesta para enseñanza de la lengua escrita. Hicimos propuestas concretas de un posible modelo para estos campos de Michoacán, ¿no? Un modelo que PRONIM lo puso en marcha, con todas sus dificultades, porque también pues no son todos maestros con experiencia los que trabajan. Un tiempo hicimos una vinculación muy buena con la normal indígena de Cherán, con jóvenes de la normal, porque era una ventaja el ser bilingüe. Claro. La sensibilidad de la persona bilingüe y de una comunidad indígena. Y de una comunidad indígena, eso pues ayudó muchísimo. Pero bueno, también dadas las dificultades de la propia normal, de la dinámica de los jóvenes, se tornó cada vez más complejo, ¿no? El proceso de que fuera todo un grupo, porque ellos también lo sentían como obligado, ¿no? Su servicio educativo, antes de graduarse, brindarlo en esos lugares. Era como una situación obligada. Entonces ya mejor se abrió la posibilidad de que fuera voluntario y que concursaran por un lugar, que no fuera un servicio obligado, porque pues en ocasiones no resulta tan adecuado, ¿no? Claro. Nos quedan 2 minutitos, doctora. Señalaba, justamente fue el premio por vinculación. Sí. Decía, se hacen las propuestas y hay una vinculación, un resultado a más corto plazo. Si nos diera un ejemplo de qué fue lo que ocurrió en este trabajo de una propuesta que ustedes hayan hecho que haya tenido impacto. Bueno, pues esta, por ejemplo, ¿no? De los maestros, de encontrar justo como resultado de la investigación que el mejor perfil era un profesor con una sensibilidad hacia el otro bilingüe, ¿no? Claro. Que entendiera lo que implica no saber la lengua y tener que estar en un contexto donde se habla de manera diferente y mi lengua no existe, ¿no? Claro. Entonces, que tuvieran esa sensibilidad, que entendieran que estos niños hablaban tlapaneco y que se les dificultaba entender el español, que hubieran estado formados en educación intercultural. Entonces, los formamos a ellos también en un modelo intercultural. Ya PRONIM lo tiene, pero bueno, ¿cómo aterrizarlo a este contexto? Junto con ellos diseñamos estrategias para que fuera más pertinente la formación
para esta idea de lo intercultural. Es muy compleja la diversidad, trabajar con la diversidad en el aula, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso, bueno, otro fue el énfasis en la lectura. El trabajar con los maestros que sean modelos de lector y escritor, ¿no? Ahí es algo que PRONIM lo ha continuado, lo sigue, todavía nosotros contribuimos en sus capacitaciones junto con muchas otras personas, ¿no? Especialistas, pero ahora recientemente en este grupo de maestros que se fue a trabajar a los campos, que está ahorita trabajando, los capacitamos con esa visión, ¿no? De la propuesta que surge del proyecto, de la vinculación. Claro, muy bien. Doctora, pues muchas felicidades y muchas gracias por estar con nosotros en este espacio que está abierto para cuando guste, que nos traiga buenas noticias como esta. Pues muchas gracias y bueno, también a la universidad le ha servido la vinculación, pues han salido tesis, capítulos de libro, artículos, entonces bueno, pues la vinculación siempre funciona de ambos lados y pues muchas gracias por la invitación, buenos días. Gracias, doctora. Pues muchas gracias también a usted por su atención y los esperamos en una emisión más de Visor Universitario a través de Cambio de Michoacán. Soy Georgina Morales y nos vemos la próxima. Gracias.